Bien, el tema de hoy. Vamos al tema de hoy. Este sermón, esta enseñanza que voy a compartir con ustedes hoy es la extensión de un sermón que prediqué hace 2 domingos atrás en nuestra congregación, en nuestra reunión de los domingos a las 10 de la mañana. ¿Qué problema tiene este mundo? ¿Qué es esta crisis que estamos atravesando y cómo se arregla? Y vamos a comenzar leyendo Apocalipsis 16, versículo 7 al 11. Y a ver, yo voy a enseñar esto desde la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace el diagnóstico correcto, cuál es el problema que tiene este mundo y también nos dice cuál es la solución, cuál es el remedio. ¿Ok? Ahora, propongo este tema y lo comparto con ustedes con el fin de que pensemos, que reflexionemos si realmente lo que enseña la Biblia es consistente con la realidad. ¿Ok? Porque si esto es verdad, bueno, es verdad porque es consistente con la realidad. ¿Ok? Y esa es una de las características principales de la Biblia, de lo que enseña la Biblia. Todas las enseñanzas de la Biblia son consistentes con la realidad, no como sucede con las enseñanzas de sectas o filosofías o ideologías de origen humano que no son consistentes con la realidad. En fin, vamos a entrar en el tema y espero que ustedes saquen sus propias conclusiones, pero no solamente que saquen sus conclusiones. Yo creo que vas a ser desafiado y vas a ser desafiada a replantearte tu vida. No importa si sos creyente o no sos creyente, si sos pastor o no sos pastor, quien seas, ¿sí? Gobernante o ciudadano, ¿ok? Creo que lo que Dios nos va a hablar a través de su palabra nos va a llevar a replantearnos nuestras vidas, porque esta crisis del mundo es también nuestra crisis, porque somos nosotros los que habitamos el mundo. Si los habitantes del mundo desaparecieran, el mundo no tendría problemas. Entonces el problema no es el mundo somos nosotros, ¿verdad? Bien, voy a referirme ahora, voy a leer un texto que corresponde al futuro. Un acontecimiento que está en el futuro, que todavía no ocurrió. Y que nos muestra una situación determinada donde Dios está juzgando a la humanidad, como lo dijo que lo va a hacer, y de hecho lo hará, y la reacción de las personas de esa generación. Dice también, el apóstol Juan está hablando acá, en el libro de Apocalipsis capítulo 16, versículo 7, dice: también oí a otro ángel que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. O sea, el texto nos está hablando del juicio venidero. Y lo está hablando en presente, como si está ocurriendo en ese momento que lo está viendo Juan. Pero esto es un acontecimiento que va a ocurrir en el futuro. Dios va a juzgar a este mundo, sin duda. Le llamamos a eso el tiempo de la gran tribulación. No es mi tema hoy, pero quiero comenzar haciendo referencia a este momento histórico del futuro, para que noten la reacción de las personas ante el juicio de Dios cayendo sobre la tierra. Dice que el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y dice, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Definitivamente Juan dice claramente, es Dios el que está haciendo esto. Y no se arrepintieron para darle gloria. Interesante, cuando los pecadores nos arrepentimos, estamos dándole gloria a Dios. Pero no hicieron eso, blasfemaron el nombre de Dios, aún sabiendo que era Dios el que los estaba juzgando y castigando, y no se arrepintieron de sus pecados para glorificar a Dios. El quinto ángel, entonces la cosa se intensificó. Dios intensificó su juicio, va a intensificar su juicio, y dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, el anticristo, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Está hablando del mundo entero. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. A ver, ¿a dónde quiero enfocarme yo al leer este relato? La actitud de los hombres aún bajo el juicio más terrible de Dios. Si nosotros esperamos que
a ver, si ni siquiera en ese tiempo, donde esa generación va a estar bajo el juicio de Dios, ellos, aún así, van a blasfemar el nombre de Dios, aún así se van a negar a arrepentirse, imagínense ahora. En el tiempo que estamos viviendo, que aunque es un tiempo difícil, un tiempo de crisis o tiempo de pandemia, ¿sí?, no es comparable con lo que va a pasar. Jesucristo habló de la tribulación que va a venir como una que nunca hubo jamás en la tierra. Si en ese tiempo, bajo ese tormento y dolor y castigo, en ese momento no van a adorar a Dios, no van a querer adorar a Dios. Bueno, eso es lo que está pasando hoy ahora, más intensificado, porque hoy no estamos bajo esa clase de juicio terrible que describe el Apocalipsis. Entonces, esto me lleva a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que el problema que tiene este mundo, o sea, la humanidad, mejor dicho, la crisis sobre la cual estamos nosotros cabalgando hace siglos, es una crisis de adoración. De adoración. Ahora, yo sé que cuando digo adoración, lo que viene a tu mente no son canciones. Canciones que se cantan en determinado momento de la reunión, de nuestras reuniones, de nuestros cultos, donde la música es más melódica, más emocional, donde hay más recogimiento, donde nos ponemos más reverentes quizás, más meditabundos, reflexivos, y hasta podemos soltar un lagrimón. Y pensamos que eso es la adoración, un momento que ocurre el domingo a la noche. Hace rato que no ocurre, pero bueno, hace 6 meses que las iglesias están cerradas, pero es ese momento del culto. A eso hoy le llamamos adoración, lo hemos convertido ese momento en la adoración. Por eso cuando digo adoración, ahora yo quiero aclarar que no me estoy refiriendo a eso. Eso es solamente una milimésima o ínfima parte de lo que es la vida de adoración, porque en realidad adoración tiene que ver con el propósito de nuestra existencia. A ver, preguntémonos ahora, ¿qué era lo que Adán y Eva le podían hacer para Dios que otros en la creación, los animales, otras criaturas, los vegetales, las plantas, los árboles, las montañas, el mar, las estrellas, no podían hacer? También sería bueno, a ver, me preguntaba esto, ¿de qué hablaban Dios y Adán y Eva? ¿De qué hablaban en el jardín? Porque nosotros cuando hablamos y nos encontramos, bueno, hay temas que son recurrentes. Che, ¿cómo te va? ¿Todo bien? El saludo ese es ya casi religioso para todo el mundo, ¿verdad? Pero, ¿de qué hablamos? Bueno, enseguida sale el tema, la pandemia, el COVID, los problemas, la economía, el gobierno, que estoy enfermo de esto, y más cuando ya estás pasando los 40 y pico y los 50, ya empezamos a hablar de achaques y medicamentos, ¿no? Y PAMI, que la obra social, o sea, pero mayormente nuestra conversación gira en un gran porcentaje sobre problemas. Y más cuando de repente, o el clima, ¿no? O el clima, más cuando hablamos con personas, familiares que están lejos, y hablamos por teléfono, no podemos escapar de la referencia del clima. Sí, acá está lindo, no, acá llueve, hace frío, sí, hablamos de eso. Ahora, ¿de qué hablaban Adán y Eva con Dios cuando en ese tiempo no había problemas? No había crisis políticas, no había crisis económicas, no había políticos, no había enfermedades, no había problemas del clima porque era una estación de primavera permanente, no llovía, porque había un vapor que subía de la tierra, que regaba las plantas, no había hambre, había trabajo porque Adán trabajaba todos los santos días, menos el sábado porque era el día de descanso, que tenían que honrar al Señor en ese día, ¿no? Entonces, ¿de qué hablaban si no había problemas, ni había deportes, ni televisión, ni entretenimiento, ni la última serie de Netflix? ¿De qué hablaban? Bueno, ahí está el punto, ¿no? De que en esa relación que ellos tenían, alejada de los problemas y las circunstancias que hoy nosotros tenemos, esa relación que ellos tenían era satisfactoria para ellos, era suficiente para ellos, ¿sí? A ver, incluso ellos no tenían necesidades como las que nosotros tenemos hoy. Adán, Dios le hizo una mujer, una compañera, no porque Adán le dijo, che, Dios, mirá que estoy solo, me siento mal, todo bien, la comunión con vos, cantar, adorar, todo lindo, escuchar tu palabra, hablar, es un placer, pero me siento solo. No, fue Dios el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Adán no fue con el reclamo, decirle, Señor, dame mi compañera, dame mi ayuda idónea, yo me siento solo, porque Adán no se sentía solo.
No tenía necesidades Adán, no se sentía solo. ¿Por qué? Porque su realización estaba en su relación con Dios. Y su vida giraba alrededor de quién era Dios. Y sus conversaciones tenían que ver, ¿no?, con quién era Dios. La gloria de Dios, la hermosura de Dios, la belleza de Dios, el poder de Dios. Adán vivía maravillado, en un estado de sorpresa, de maravilla permanente. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte a buscar los mandamientos, al monte Sinaí? ¿Qué fue lo que le dijo Moisés a Dios? Después que Dios le dio la ley, le habló y le dio las tablas de la ley, después Moisés le dice: Señor, todo muy bien, espectacular, pero quiero que me muestres tu gloria. Y Moisés hace 40 días que no comía, hace 40 días que no tomaba agua, ¿ok? Ahora, él estaba en la presencia de Dios y eso era todo lo que llenaba su necesidad, todas sus necesidades. Y Moisés le pide a Dios poder ver su gloria. A ver, la vida de Moisés, esos 40 días en el monte, después cambió todo cuando bajó del monte, ¿no? Vino a la realidad terrenal. Pero en la vida del monte, Dios era todo para él. Entonces, ¿qué era lo que Adán y Eva, como seres creados, eran los únicos que podían darle a Dios lo que otros seres creados y las cosas creadas no podían darle? Bueno, ellos le podían ofrecer a Dios la comunión que Dios deseaba. Y digo esto, que deseaba, no que necesitaba. Porque Dios no necesitaba comunión. Porque Dios no necesita nada. Si Dios tuviera una necesidad, ¿sí?, no sería Dios, sería humano, ¿ok? O sería un Dios pagano. Pero no es el caso del Dios de la Biblia. O sea, Dios no creó al hombre porque se sentía solo. Dios no creó al hombre porque tenía la necesidad de compañía. Dios es autosuficiente y autosatisfecho en sí mismo. Dios creó al hombre para su placer. Dios creó al hombre para su alegría. Y Dios creó al hombre para poder disfrutar comunión con una criatura, con un ser que Él creó a su propia imagen y semejanza. Lo cual nos lleva a otro pensamiento. Que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, o sea, lo crea como una persona, siendo Él también una persona, y en esa persona Él pone su imagen y semejanza, porque si hay algo... A ver, Dios admira la belleza, admira la hermosura, Dios admira lo precioso, lo bello, ¿no? La creación es un canto a la hermosura y la belleza, porque Dios ama la hermosura y la belleza. Y Dios creó al hombre. Ahora, no estoy diciendo que el hombre es bello y hermoso y precioso. No, Dios puso su imagen en el hombre, que es bella, preciosa y hermosa. Y en ese ser creado su imagen y semejanza, Dios podía, a través de estos hombres, del hombre y de la mujer, podía tener esa comunión que Él deseaba. ¿Ok? Entonces, y esa era la vida de ellos. Para eso Dios los creó. Ellos le daban a Dios placer. Ellos le daban a Dios alegría. Ellos le daban a Dios la comunión que ellos deseaban. Entonces, y eso es, hermanos y amigos, eso es la esencia de la adoración. ¿Qué es adoración? Adoración es darle placer a Dios. Lo podemos decir con otras palabras, porque la palabra placer tiene una connotación sexual hoy en día, pero insisto con la palabra porque es valedera. Pero Dios creó al hombre y a la mujer para que ellos le causen gozo a Dios, alegría, lo agrademos a Dios, le demos placer, agrado, satisfacción, no porque Él tenga falta de eso, repito, no tiene falta de nada de eso, pero Dios se exalta a sí mismo cuando nosotros, seres humanos creados a su imagen, le damos a Él esa comunión, esa alegría, ese placer. Y eso es adoración. Vivir siendo Dios el centro de la vida, el centro de la existencia, el todo suficiente, pero también el que es suficiente para nosotros, el que suple toda nuestra necesidad real en nuestras vidas. Por eso cuando en el capítulo 3, llegamos al capítulo 3 de Génesis, bueno, Dios por un momento se ausenta del jardín del Edén, ¿sí? Llegó la hora de la prueba, porque Satanás se introduce en el jardín del Edén, engaña a la mujer, a Eva, la tienta a que coma del fruto que Dios le había prohibido que comieran, porque según Satanás Dios era injusto y era malo, no era bueno y no quería que ellos fueran como Él.
Entonces la tentación para Eva era la siguiente: si vos comés de este árbol, vas a ser como Dios, vas a determinar vos lo que es bueno y malo. Vos vas a decidir lo que es bueno y lo que es malo, vos vas a poder vivir a tu manera, haciendo tu propia ley para tu propia vida. Oh, qué buena idea, ¿no? Parece buena idea. Las consecuencias obviamente fueron terribles. Ahora, y Adán, una vez que la mujer come, Adán decide voluntariamente traicionar a su creador, a su papá, ¿sí? Porque Dios era el papá de Adán. Decide deliberadamente traicionar a Dios, rebelarse contra Dios. Ahora, no fue solamente una rebelión contra Dios, una traición contra Dios, la caída del ser humano en Génesis capítulo 3, la caída de la humanidad entera en Génesis capítulo 3. Fue una traición al propósito de su existencia, a la razón de su existir. Fue una traición, fue una rebelión en contra de su propósito y en contra de su existencia. Y esto obviamente que trajo consecuencias. Nosotros, ¿cómo medimos las consecuencias de la caída del hombre? ¿Cómo medimos las consecuencias del pecado de la humanidad? Bueno, nosotros la definimos, la consecuencia la definimos en términos temporales. Bueno, a causa del pecado vino las guerras, los asesinatos, el vicio, los abortos, la homosexualidad, la perversión sexual, la maldad, la violencia, bueno, todos los males del mundo. Todos los males del mundo. Y esa es una manera en la que nosotros tenemos, que nosotros usamos para definir el mal que trajo el pecado. Pero noten esto: la manera de que nosotros definimos las consecuencias del pecado son todas las cosas que nos afectan a nosotros, ¿no? Las guerras, la muerte, la enfermedad, el aborto, la pedofilia, las violaciones, la violencia de género. Bueno, no existe esa. La violencia entre seres humanos, ¿sí? O sea, lo definimos de esa manera. Pero en términos trascendentes, la consecuencia más grande de la caída de la humanidad, la consecuencia más grande del pecado de la humanidad, de la rebelión de la humanidad en contra de Dios, es haber perdido la razón de nuestro existir. Por eso la Biblia habla de que el ser humano es un ser perdido. ¿Por qué? Porque hemos perdido la razón de nuestra existencia. Y personas, seres humanos perdidos, que no saben para qué existen, que no sabemos para qué existimos, hemos creado el mundo este en el que vivimos y hemos desarrollado una historia de 6.000 años, ¿sí? Como la historia que nosotros conocemos. Toda la historia de la humanidad que nosotros conocemos no es ni más ni menos que el resultado del peregrinaje de seres perdidos, que no saben la razón de su existencia, que no saben la razón de su propósito por el cual existen, por el cual viven. Y esa es la crisis en la que estamos desde Génesis capítulo 3. Y cuando vamos a la Biblia, a ver, para apoyar este punto que estoy enfatizando con ustedes, también era la razón de la existencia del pueblo de Israel. En Éxodo 3:12, Dios le dice: yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que yo soy quien te envía, le dice Dios a Moisés, perdón. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto, o sea, me rendirán adoración en esta montaña. Moisés está en el monte, al pie del monte Sinaí, ahí se le aparece Dios, ahí en el monte Sinaí, el monte Horeb, se le aparece Dios, ¿verdad? Y le dice: la señal de que yo te estoy enviando es que cuando liberes a mi pueblo de la esclavitud de Egipto, vas a venir a este monte y me van a dar culto, me van a adorar. Yo los voy a liberar para que me adoren. La razón de la liberación del pueblo de Israel de 430 años de la esclavitud de Egipto, la razón era que el pueblo de Dios venga a adorar a Dios, recupere la razón de su existencia. Adoración. Dice luego en Deuteronomio 6:13, teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. En el Pentateuco y también gran parte del Antiguo Testamento, servir a Dios es sinónimo de adorar a Dios. Por eso cuando Moisés va a Faraón, le dice al Faraón, dice el Señor: deja ir libre mi pueblo para que me adoren en el desierto, para que me sirvan en el desierto. Y que vamos a ir con nuestras vacas y nuestros corderos para presentar sacrificios, adoración al Dios que se nos apareció y se acordó de nosotros. Luego dice en Deuteronomio 11:13 al 14, si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, y si aman al Señor su Dios y le sirven de todo corazón,
o sea, lo adoran de todo corazón y con toda el alma, entonces Él enviará la lluvia oportuna a su tierra. ¿Cuál es entonces la razón de existir para Israel? Adoración. Al vivir sus vidas teniendo a Dios como centro y adorándolo solamente a Él. Vino un día Dios en el cuerpo, en la carne de Cristo, siendo Cristo su Mesías, y ellos rechazaron a su Salvador y perdieron, y hasta ahora están más perdidos que cualquier nación en el mundo, porque perdieron la razón de su existencia. Ahora, solamente Israel no, también la razón de existir de las naciones. ¿Para qué existen las naciones? ¿Te preguntaste alguna vez? ¿Cuál es la razón de la existencia de las naciones, de los países, de los gobernantes? Bueno, pastor, los gobernantes existen para gobernar. Bueno, no es lo que dice la Biblia. No es lo primero para lo cual existen los gobernantes y no es lo primero para lo cual existen las naciones. Las naciones no existen para que se desarrollen y puedan ofrecer una buena calidad de vida a sus habitantes. No existen para eso, ni los gobernantes ni las naciones. Dice el Salmo 72:11, que ante Él se inclinen todos los gobernantes, que les sirvan todas las naciones. ¿Cuál es el propósito de la existencia de los gobernantes de la tierra? Que se postren delante de Dios y lo adoren. Y el propósito de las naciones es que sirvan a Dios. Y es la razón de ser para la iglesia. Efesios 3:21 dice, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué significa? Que la razón de existir de la iglesia es la adoración. ¿Qué creen que vamos a hacer cuando vayamos al cielo? Y esta razón de existir, dice el texto, es por todas las generaciones y por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Por una pandemia nosotros hemos puesto en pausa la razón de nuestra existencia como iglesia. ¿Por qué? La razón de nuestro existir en la tierra es sea a Dios la gloria en la iglesia, por todas las generaciones y por todos los siglos. Que todos, está diciendo la palabra de Dios, que todos los seres humanos le demos placer, alegría y comunión, y le ofrezcamos comunión a Dios. Pregunto, ¿ves que esto está sucediendo hoy? En algún momento de tu existencia, de tu vida, de tu corta vida, ¿has visto que esto sea así? ¿Lo notaste que esto sea una realidad en nuestra generación? ¿Es así? Y cuando hablamos, por ejemplo, del propósito de la obra de Cristo en la cruz, la Biblia también habla, y nosotros siempre pensamos, ¿no? El propósito de la muerte de Cristo en la cruz, y lo pensamos en términos de nuestro beneficio. Es por nuestros pecados, para salvar nuestras almas, para librarnos del juicio venidero, para escapar de la condenación eterna, lo cual es verdad. ¿Sí? Pero hay un propósito superior, mayor, por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Filipenses 2, del 9 al 11, dice así: por eso Dios, hablando de Cristo, lo exaltó hasta lo sumo por el sacrificio que hizo, por exponerse a la humillación, a la muerte, al sufrimiento. Dios lo exaltó hasta lo sumo por eso y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿cuál es el propósito de la obra de Cristo en la cruz? Primordialmente, principalmente, para que toda lengua confiese su nombre, para que toda rodilla se doble delante de Él y para que todos le demos la gloria a Dios. Pregunto, si para eso murió Cristo, por todos nosotros, ¿vos ves que eso está sucediendo hoy? ¿Vos ves? Y no me refiero a los que no son creyentes. ¿Vos ves a la iglesia hoy viviendo de esa manera? ¿Vos ves a los cristianos hoy viviendo de esta manera? ¿Cómo no vamos a estar en crisis? ¿Cómo no va a haber crisis en el mundo? ¿Cómo no va a estar la iglesia en crisis si estamos fuera de la razón de nuestra existencia? Si parece que hemos perdido la memoria de que para qué fuimos, para qué vivimos, para qué nacimos. Parece que perdimos la memoria de que para qué fuimos salvados. Sufrimos de una amnesia espiritual
sorprendente, alarmante. Y cuando vemos en los evangelios, porque si decimos, bueno, pero alguno me podrá decir, pastor, pero Dios busca al pecador. Y como yo enseño también en la iglesia está en el mundo, en la tierra, para evangelizar. La razón por la que estamos, para predicar, para evangelizar a los que no conocen a Cristo, a los perdidos, para que sean salvos y escapen del juicio venidero. Es verdad, pero ¿por qué Dios busca pecadores? Es verdad, Cristo dijo, yo he venido a buscar y a salvar. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios busca pecadores. ¿Pero para qué busca pecadores? Para transformarlos y convertirlos en adoradores. Porque también Jesús le dijo a la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, que Dios está buscando adoradores. Entonces, esta es la conclusión. Hay 2 veces en los evangelios donde se habla de que Dios busca algo, que Dios busca pecadores y que Dios busca adoradores. La conclusión es esta: Dios rescata a pecadores para que recuperen la razón de su existencia. ¿Y cuál es la razón de la existencia de un pecador? Que recupere su sentido de propósito en la vida. ¿Y cuál es ese propósito en la vida? Que tu vida gire alrededor de quién es Dios y vivas para darle placer, alegría y comunión a Dios. Que Dios sea el centro, el todo de tu vida. Y toda tu vida entera sea una adoración, un acto de adoración a Dios. Un acto de amor, un acto de servicio a Dios. Porque para eso fuiste creado. Para eso fuiste creado. Si no vivís para esto, estás fuera, perdido. O sea, es la palabra que usa la Biblia. Estás perdido, estás confundido, estás confundida. Y cuando nosotros buscamos la satisfacción de la vida, la razón de la existencia en otras cosas, o en la que nos ofrece el mundo, vamos a terminar en la decepción. Vamos a terminar en la desilusión, en el fracaso. Y lo que es peor, vamos a vivir nuestra vida ofendiendo a Dios, diciéndole a Dios, todo bien, Dios, todo bien con tu obra, con el Evangelio, con Cristo muriendo en la cruz, pero no me alcanza. No me alcanza para ser feliz. No me alcanza, siento todavía que tengo que lograr cosas, alcanzar mis sueños, alcanzar mis proyectos. ¿De qué sirven esos proyectos? ¿De qué sirven esos sueños si Dios no es el centro de eso? Si no es para la gloria de Dios. Por eso esta crisis en la que estamos atravesando, el mundo, el planeta, la humanidad entera, es una crisis de adoración. La humanidad se niega a adorar a Dios. ¿Qué significa eso? La humanidad se niega a vivir para lo que fue creada. Y a veces la iglesia sigue la corriente del mundo y nos negamos a vivir también de esta manera. Y por eso también hay muchos creyentes confundidos. A ver, si la adoración es la razón de nuestra existencia, ¿cuál es el peor pecado? Entonces, la idolatría. La idolatría es el peor pecado. Dios dijo en su palabra, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, no pienses que me estoy refiriendo a la adoración o a la veneración de imágenes. ¿Ok? A ver, no es solamente eso la idolatría. La idolatría es cuando uno ama, quiere, aprecia, cuida, protege a algo o a alguien que no sea Dios. O sea, cuando hay algo o alguien en tu vida, en primer lugar, que no es Dios, esa persona, esa cosa se convierte en un ídolo para vos. Es un ídolo. Esa relación, ese amor, ese cariño, ese afecto, esa persona, con un cónyuge, un hijo, un padre, una madre, un novio, una novia, el patrón, tu empresa, tu proyecto, tu trabajo, tu aspecto físico, no sé, lo que es prioridad en tu vida, lo que de repente más amas en tu vida, pero eso que uno más ama, eso que uno más quiere es su Dios. Eso es idolatría. Entonces, si la adoración es la razón de nuestra existencia, la idolatría es el peor pecado. Y si es el peor pecado, no te quepa la menor duda que no va a quedar sin castigo y sin consecuencias. Y vamos, que quiero que me acompañen ahora para ver qué nos enseña la historia. Cuando la humanidad insiste en vivir de esta manera, bueno, esto tiene consecuencias. Y vamos a ir a Jueces, capítulo 10, versículo 6. En Jueces capítulo 10, versículo 6, dice así: una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, adoraron a los ídolos. ¿Y qué ídolos? Bueno, de Baal y a las imágenes de Astarte, a los dioses de Aram, Sidón y Moab, y a los de los amonitas y los filisteos. Y como los israelitas abandonaron al Señor, y no les sirvieron más. A ver,
En la tierra de Canaán, Palestina, donde los israelitas vivían, ¿sí?, los cananeos que vivían ahí tenían dioses, ¿sí?, dioses paganos. Entre esos dioses estaba Baal y Astarte, los cuales también ellos empezaron a adorar. Abandonaron a Dios y adoraron a esos dioses. Pero alrededor de Palestina estaban las naciones extranjeras, las naciones que limitaban con la tierra prometida. Y ahí tenemos, ¿sí?, las naciones de Aram, Sidón, Moab, los filisteos, los amonitas. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? No solamente que adoraban a los dioses de los cananeos, sino a los dioses de los pueblos extranjeros. Y en este caso ellos están adorando a los dioses de los filisteos y de los amonitas. Ahora, ¿cuáles eran las consecuencias que ellos habían tenido en el pasado, antes del capítulo 6 de Jueces? Las consecuencias de haber estado adorando a esos dioses extranjeros, que los pueblos de esos dioses los invadían y hacían masacres, gente. Los masacraban, los robaban, los saqueaban, los maltrataban por años, los robaban. Entonces, ¿Dios qué hacía? Cuando el pueblo no daba más, ellos clamaban a Dios desesperados y Dios con misericordia levantaba un líder, un juez, un líder, un jefe, y que los guiaba a la batalla y los liberaba de sus opresores. Levantó a Otoniel, los liberó de Aram, a Od los libró de Sidón, Sangar de Moab, y Débora, que también los liberó de los pueblos extranjeros que los habían invadido. Ahora están adorando a los dioses de los filisteos y los amonitas. ¿Y qué pueblo lo está invadiendo ahora? Los filisteos y los amonitas. Ahora, ¿por qué adorar dioses que le trajeron tanto dolor y tanta tragedia en el pasado y lo vuelven a hacer? Porque la idolatría, o mejor dicho, no amar a Dios en primer lugar en tu vida, con toda tu mente, todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón, y que cuando Dios no es el centro de tu vida, ¿sí?, eso es idolatría, genera opresión acá, opresión en la mente, en el entendimiento. Y una mente oprimida, uno dice, bueno, una mente oprimida va a buscar liberación. No, una mente oprimida busca más idolatría. Se vuelca mucho más a la idolatría, como buscando solución a la opresión que tiene. A ver, te lo explico. Resulta que Manuelita, ¿sí?, está súper recontra enamorada de Pedrito. Y Pedrito resulta que era un príncipe azul al principio y después se convirtió en un flor de sapo verde horrible y maltratador. Manuelita, con el dolor del alma, está soportando el maltrato de Pedrito, y para colmo Pedrito lo engaña con cuanto mujer se lo encuentra en el camino. Y un día Pedrito se cansa de los reclamos de Manuelita y la deja plantada a Manuelita y la abandona y se va. Manuelita llora desconsoladamente, piensa que se va a morir, no quiere vivir, se quiere suicidar, se quiere quitar la vida, pero de repente piensa que una solución sería encontrar un nuevo amor. Claro, nosotros diríamos, che, pero en esa situación, ¿no es el momento justo para buscar a Dios y entregar tu vida a Cristo y hacer del Señor el centro de tu vida y dejar de adorar a personas que te traen tanta desgracia? No, ¿qué hace Manuelita? Dejó de adorar a Pedrito y ahora se buscó a Juancito. Entonces ahora está su adoración y su vida gira alrededor de Juancito. ¿Se entiende el punto? Eso es lo que hacemos. En vez de volvernos a Dios, nos buscamos otro ídolo para reemplazar el ídolo que se nos cayó. El ídolo que se te cayó, se fue, te dejó, te abandonó, te traicionó, un novio, una novia, un marido, una esposa, un hijo, no sé, un compañero, una compañera, un vicio, y te fue mal. ¿Y cómo lo resolvemos? Suplantándolo, sustituyéndolo con otra cosa parecida. Otro ídolo. Es lo que hacía el pueblo de Israel. ¿Y cuáles eran las consecuencias de eso? Versículo 7. La Biblia dice que Dios los vendió. Escuchen. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. ¿Qué hizo Dios? Dios los entregó a sus enemigos. ¿Ustedes están adorando los dioses de estos pueblos? Ahora estos pueblos te están invadiendo, masacrando, robando y saqueando. ¿Qué hace Dios?
Ok, Dios los abandonó. A ver, ellos lo abandonaron primero, ¿ok? Ellos abandonaron a Dios, recurrentemente ellos abandonaban a Dios. Y Dios recurrentemente los abandonaba a ellos. Dice, los entregó, que significa los vendió. ¿Qué significa que los vendió? Cuando vos vendés algo, mientras vos lo tenés en tu poder, vos cuidás eso. Cualquier producto que vos tenés para vender. Un comestible, una máquina, un auto, una moto, lo que sea. Un televisor. Lo que es tuyo lo cuidas. Lo pones en venta, lo cuidas. Pero del momento que viene un comprador y te paga, si el comprador agarra la moto, el auto, el televisor y lo rompe a palazos, a vos ya no te importa, ¿sí? Porque eso que vendiste tiene nuevo dueño. Acá está el punto. Dios los entregó a un dueño que era cruel. Y el dueño puede hacer con lo que tiene lo que quiere. Y era lo que hacían los enemigos de Israel. Hacían con los israelitas lo que querían. Ahora, Dios los abandonó, no en el sentido que se desentendió de ellos, en el sentido que los dejó de proteger. Porque ellos lo abandonaron primero a Dios. Entonces Dios les quitó protección. Y esto ya lo vimos en la experiencia de Job, cuando Dios le quitó la protección. Satanás, ya sabemos la historia, todo lo que le hizo a Job, cuando la protección de Dios fue retirada. Y sabemos lo que pasó con Pedro. Cuando el Señor le dijo a Pedro, Satanás te pidió para zarandearte, y yo estoy orando para que después de la zaranda te levantes. Pero la zaranda no la vas a poder evitar. Cristo retiró su protección por un momento y Pedro terminó negando a Cristo y pecando como un miserable, miserablemente. ¿Verdad? Esas son las consecuencias de cuando Dios entrega a alguien que primero abandonó a Dios. Ahora, esto no es algo que pasó ahí. Esto se repite en la historia, por ejemplo, en la generación de Pablo. Romanos capítulo 1, verso 23 al 25. Pablo hace una descripción de la situación social, espiritual, religiosa de su tiempo, de su generación. Y Pablo lo describe de esta manera. Dice, y en lugar de adorar al Dios inmortal, otra vez insisto, la crisis que enfrentamos hoy es una crisis de adoración. El problema de la humanidad, nuestro problema es un problema de adoración. Y Pablo es lo que está diciendo acá. En el lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a los ídolos, que ellos mismos se hicieron en forma de simples mortales, estatuas con apariencia humana, de aves, de animales, de cuatro patas, de reptiles. Entonces Dios los abandonó, los entregó, para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Ok, ¿querés esto? Ok, ya está. Dios no insistió más. Dios les habló, Dios les muestra por su creación que existe, que Él es real y que tiene poder. Les habló por medio de Cristo y por predicadores, pero no quisieron. No quisieron adorar a Dios, se negaron a adorar a Dios. Dios los entregó, que hagan lo que quieran. Es lo peor que te puede pasar. El peor juicio de Dios no es fuego del cielo, porque como en el caso de Apocalipsis que leímos al principio, si de repente se apaga medio sol y empezamos a ver que todo se descalabra, el clima, y empezamos a sufrir por eso, ahí tienes la oportunidad de arrepentirte de tus pecados y volverte a Dios y entregar tu vida a Cristo. Es una oportunidad. Todavía, aunque es un castigo terrible, como lo que se ve en Apocalipsis, todavía tenés una oportunidad. Lo que vimos en Apocalipsis, que la reacción ¿cuál fue? Que blasfemaron contra Dios y no se arrepintieron. Acá en la época de Pablo, él está diciendo que está pasando lo mismo, que está pasando eso. O sea, acá ya Dios los entregó y los dejó librados a lo que su corazón desea, a lo que su corazón quiere, y ya de ahí no se vuelve. De ahí ya no se vuelve. Y me animo a decir esto, que es una gran verdad. Hay personas que ya no tienen vuelta atrás. Hay personas que ya no tienen vuelta atrás, porque ya oyeron, ya escucharon, ya conocieron, pero no quieren hacer de Dios el centro de su vida. No quieren vivir su vida amando, adorando y sirviendo a Dios. No quieren conformarse, satisfacerse con Dios en su vida. Quieren un ídolo también. Y esa clase de gente ya no tiene vuelta atrás. Dios los entregó, dice el apóstol Pablo, para que hagan cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles, degradantes entre sí, homosexualidad, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, lo hicieron, y le rindieron culto
¿sí? Y sirvieron a las cosas creadas, pero no quisieron servir ni adorar ni dar culto al Creador, que es digno de eterna alabanza. Amén, dice Pablo. Entonces, ¿cuál es el peligro de la idolatría, la tragedia de la idolatría? Que la persona que estás adorando o la cosa que estás adorando va a controlar tu vida. ¿Y cómo sabes que controla tu vida? Porque es lo que te preocupa, es lo que ocupa la mayor parte de tu pensamiento, es en lo que estás pensando, en esa persona o en esa cosa, en ese proyecto, en esa empresa. En definitiva, tu ídolo controla tu vida. Y tu ídolo también controla tus emociones. ¿Por qué? Porque cuando lo tenés, sos feliz. Cuando no lo tenés, sentís que la vida no tiene sentido. Y por último, tu ídolo te va a decepcionar. Tu ídolo te va a decepcionar. Esto es inapelable. Ahora hay un nuevo ídolo que aparece, como si faltara uno, tenemos un nuevo ídolo. ¿Cuál es? La ciencia. La ciencia nos va a salvar. Dicen los nuevos ateos que la ciencia nos va a dar las respuestas a la vida. Las respuestas y los interrogantes que tenemos acerca de la vida, de la creación del universo, de la existencia del ser humano, el propósito de la vida, la ciencia nos da la respuesta. ¿La respuesta cuál es? La vida no tiene sentido, según la ciencia. Somos máquinas, somos animales, morimos, se termina todo. Y hoy la ciencia reaparece como un nuevo ídolo y con la ciencia tenemos un ídolo más pequeño, la vacuna. La vacuna nos va a salvar. La vacuna nos va a salvar, la vacuna... Ahora yo me pregunto, hago esta pregunta, y está bueno que nos hagamos la pregunta. ¿Nos van a vacunar? Ok, no nos vamos a morir de coronavirus. Ahora, si igual nos vamos a ir al infierno, ¿de qué sirve la vacuna? ¿De qué sirve la vacuna? A ver, yo no estoy diciendo que la ciencia es mala. La ciencia, obviamente, puede a un niño librarlo de una vida corta, porque la vacuna contra el sarampión, la varicela, etc. Bueno, no sé si existe contra la varicela, pero contra el sarampión sé que existe. ¿Sí? La BCG, las vacunas, la doble. Ok. Puede hacer que el niño crezca saludable y se evite enfermedades terribles en su niñez. A los adolescentes también los ayuda la ciencia con su desarrollo hormonal. A las mujeres también las ayuda la ciencia. Mayormente cuando llega la época de la menopausia hay tratamientos para poder tener un mejor estilo de vida. A los hombres ni hablar, que llegamos a una etapa que la presión, que el corazón, que esto y que el otro, y que una pastillita te resuelve el problema y podés vivir muchos años. Ok. Otra pregunta es esta. Si no sabemos para qué existimos, ¿de qué nos sirve vivir muchos años? ¿De qué sirve? Bueno, quizás me diga, pastor, es mejor vivir que estar muerto. Ahora, si la vida se resume en que solamente estoy vivo porque es mejor que estar muerto, ¿vale la pena vivir una vida así? Vivo porque es mejor que morir. ¿Vale la pena una vida así? ¿Sin razón de existir? ¿Sin una razón para la existencia? La ciencia te puede hacer vivir más, pero no te responde la pregunta más importante. No puede, no la va a responder nunca. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? Bueno, volvemos a Jueces capítulo 10, versículo 8 al 9, los estragos. Los estragos por haber abandonado a Dios. Dice, los cuales desde entonces y durante 18 años destrozaron y agobiaron a todos los israelitas que vivían en Galaad, un territorio amorreo. Al otro lado del Jordán, también los amonitas cruzaron el Jordán para luchar contra las tribus de Judá, Benjamín y Efraín, por lo que Israel se encontró en una situación de extrema angustia. Pregunta, ¿estamos en una situación de extrema angustia? Sí. ¿Cuál es la razón? Bueno, porque nos negamos a hacer a Dios el centro de nuestras vidas y vivir para amarlo, adorarlo y servirlo. Consecuencia de vivir así, estamos en una situación de extrema angustia. Dice que los destrozaron y que esta situación duró 18 años. Así que no nos quejemos de 6 meses de pandemia, ¿ok? De cuarentena. 18 años bajo esta situación y ninguno se salvó, porque fueron destrozados los israelitas que vivían del lado este del río Jordán y del lado oeste del río Jordán. O sea, todas las tribus de Israel,
todo. Fue una crisis global la que sufrió la nación de Israel por causa de haber abandonado a Dios y haberse negado a amarlo, a adorarlo y a servirlo. ¿Qué pasó como consecuencia de esto? Bueno, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, versículo 10 al 14, te adelanto, clamaron a Dios y no hubo ni perdón para ellos, ni respuesta. Presten atención, porque esto parece contradecir lo que se supone que Dios hace cuando clamamos a Dios en nuestra situación de angustia extrema. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, le dice Dios, noten el razonamiento de Dios, ¿no habéis sido oprimidos en Egipto hace 600 años atrás? Y de los amorreos, ¿no te oprimieron los amonitas, los filisteos, los de Sidón, los de Amalek, los de Maón? Y clamaron a mí, y no los libré yo de sus manos. ¿No te oprimieron estos pueblos en el pasado? ¿No clamaron ustedes a mí en el pasado, y yo los libré de ellos? Mas vosotros me habéis dejado, me habéis abandonado, y habéis servido, adorado a dioses ajenos. Por tanto, yo no te libro más. Yo no te libro más. Andá y clamá a esos dioses tuyos que vos elegiste para adorar, que te libren ellos en el tiempo de aflicción. Es fuerte, ¿no? ¿Qué le está diciendo Dios? A ver, yo te libré en el pasado, me pediste, yo te ayudé y te libré. Ahora venís otra vez con lo mismo, te libré todas las veces, me dejaste, me abandonaste, fuiste a adorar a esos dioses. Yo no te voy a librar más, que te libren ellos, que te libren tus ídolos, que te libre, que te salve tu proyecto, que te salve tu empresa, que te salve tu novio, tu marido, tu esposa, tu hijo, tu papá, tu mamá, no sé cuál es tu ídolo, tu amor imposible, que te salve él cuando las papas queman. Si me dejaste por tu ídolo, que Él te ayude, que Él te perdone tus pecados, que Él te libere, que Él te sane, que Él te salve, que Él sea el que supla todas tus necesidades. Yo no lo voy a hacer. Ahora, ¿por qué Dios es severo? Tan severo, porque de verdad es severidad de Dios. Dios es severo con ellos. ¿Saben por qué? Porque ellos tenían cero arrepentimiento. Cero arrepentimiento. Ellos, ¿saben qué están haciendo cuando le piden a Dios ayuda? Como fracaso, porque 18 años, 18 años sufriendo. ¿Y qué hacen ellos en 18 años que están sufriendo? Le siguen pidiendo ayuda a los dioses de los filisteos y los amonitas, a sus ídolos. Después de 18 años dijeron, no, basta, apretemos el botón rojo de Jehová, y de última recurrieron a Jehová, de última, botón rojo. Entonces Dios, que sabe lo que es un arrepentimiento. A ver, gente, nosotros podemos venir a Dios en medio de nuestros problemas, llorar a moco tendido y decir que nos arrepentimos, que estamos arrepentidos, que nos sentimos mal, que nos volvemos, le pedimos perdón. Ahora, ¿no conocerá Dios lo que es un arrepentimiento verdadero? ¿Acaso Dios no sabe lo que es un arrepentimiento verdadero? Claro que sabe. Y a mí me parece que muchas veces la falta de respuesta a esas oraciones desesperadas que hacemos, es porque Dios se da cuenta que venimos a apretar el botón rojo, de última venimos a Dios, y que venimos a Dios con cero arrepentimiento. Es más, no nos duele haber ofendido a Dios, nos duele las consecuencias de nuestro pecado, nos estamos lamentando de las consecuencias, de la tragedia que nos trajo nuestro pecado. Así actúa la humanidad, y tristemente así actuamos muchas veces también los creyentes. Ellos quieren usar a Dios como si fuera un ídolo. Ok, no nos funcionó, ahora vamos a probar con Dios. Dios responde, verso 13. Ustedes me abandonaron y sirvieron a otros dioses, así que yo no los rescato más. Y llegamos al verso 15, que le puse como título la verdadera fe. Miren, pero los israelitas le contestaron al Señor, hemos pecado, haz con nosotros lo que mejor te parezca, pero te rogamos que nos salves en este día. ¿Qué están diciendo ahora? En respuesta a lo que Dios les dice, a la respuesta severa de Dios. ¿Qué están diciendo ellos ahora? Dicen, nosotros estamos rotos, nosotros hemos pecado, te hemos ofendido, quisiéramos que nos libres, pero no estás obligado.
sabemos que no estás obligado a librarnos. Eso están diciendo ahora. Y te adoraremos, sea lo que sea que hagas con nosotros. Y esto es cómo luce la verdadera fe. ¿Querés saber cómo luce la fe verdadera? Luce así. Cuando nosotros amamos, adoramos y servimos a Dios, aunque Dios no nos conceda lo que le pedimos. Eso es la fe verdadera. Lo amamos, lo adoramos y lo servimos, aunque no nos conceda todo lo que le pedimos. Me hace acordar a la fe de los 3 amigos de Daniel, que dijeron al rey Nabucodonosor, que los obligaba a adorar la estatua de su imagen que él había levantado. Ellos se negaron y Nabucodonosor los amenazó. Si ustedes no adoran la estatua cuando suene la trompeta, los voy a tirar al horno de fuego y lo voy a calentar 7 veces. Y estos 3 muchachitos hebreos le contestaron al rey con todo respeto: nuestro Dios, nosotros no necesitamos contestarte, porque no vamos a adorar tu imagen, porque nuestro Dios puede salvarnos, y si no nos salva, igual no vamos a adorar tu imagen. Nosotros solamente adoramos a Dios. Eso es fe, verdadera fe. Es cuando vos estás entregado a que Dios haga con tu vida lo que Él quiera, y no te importa lo que Él haga con tu vida, porque sabés que lo que Él va a hacer con tu vida es lo mejor. Es lo mejor. Porque lo amás, porque lo adorás y porque lo servís, te dé o no te dé, te bendiga o no te bendiga. Y después viene el verdadero arrepentimiento. ¿Querés ver cómo luce el arrepentimiento verdadero? Versículo 16. Entonces se deshicieron de los ídolos extranjeros. Después que hicieron esa oración mostrando verdadera fe, ellos se deshicieron de los ídolos extranjeros que había entre ellos y sirvieron al Señor. Tiraron a la basura, se desprendieron de sus ídolos y adoraron a Dios. Y empezaron a adorar a Dios cuando todavía estaban siendo oprimidos, cuando todavía estaban en el problema, cuando todavía estaban en el dolor. Empezaron a adorar a Dios, pero lo que demuestra... A ver, acá hay 2 cosas, la actitud del corazón y la conducta. La conducta sola no demuestra arrepentimiento. Si primero no hay una actitud del corazón, si no hay un arrepentimiento del corazón. ¿Cómo vemos nosotros la actitud de ellos del corazón? Que ellos se deshacen de sus ídolos. Ahora, los que fuimos católicos y teníamos nuestros estampitas y nuestros santitos, sabemos bien lo que nos costó a nosotros deshacernos de esa estampita. Yo tenía una estampita del Sagrado Corazón de Jesús. La tenía en la billetera, lo tenía en la billetera Jesús. Cuando las papas quemaban, lo sacaba a Jesús y le hablaba y le decía, ¿no? Y después lo metía en el bolsillo otra vez. Cuando lo necesitaba, lo sacaba. Cuando lo tuve que romper, cuando me di cuenta que tenía que romper, que ¿cómo le voy a estar hablando a un papel? O sea, y muchos hemos hecho eso, ¿no? Muchos le hemos hablado a estatuas que no ven, a estatuas que no oyen, a estatuas que no caminan y se mueven, y le hablábamos y le decíamos cosas. Y de repente te vino a visitar, recién te convertiste, empezaste a ir a la iglesia, te fue a visitar un hermano, un diácono de la iglesia, y encontró en tu casa la repisa con toda la santería de tu abuela, de tu tío, de tu padrino que te regalaron, la estampita de la comunión. Y dijo el hermano, no, eso hay que tirarlo todo. Y vos dijiste, no, pero vos ya eras creyente, vos ya eras convertido, ya tenés a Cristo en tu vida, pero no, porque te duele en el alma, no que esto de mi abuela, es la herencia de mi tatarabuelo, el Sagrado Corazón, el rosario de mi tía, de la madrina, de mi comunión. Porque esas cosas, ¿sí?, se te meten en el corazón. Lo mismo pasa con un amor, lo mismo, ¿no? El primer amor que te abandonó, sentís que se termina la vida, sentís que ya la vida no tiene sentido, te querés suicidar, te querés ahorcar, te querés matar, un montón de cosas, porque el ídolo te abandonó, el ídolo te dejó. Lo mismo cuando te echan de un trabajo, se acaba la vida, se acabó el mundo, qué desastre, ¿verdad? Bueno, eso pasa con los ídolos. Como ellos se deshacen de los ídolos, ¿qué significa? Que ellos tienen un desprendimiento, un abandono, una renuncia de sus ídolos del corazón.
del corazón, porque el ídolo no tiene que salir de la repisa, el ídolo no tiene que salir de tu mente, de tus pensamientos, tiene que salir del corazón, porque ahí están arraigados nuestros ídolos personales, que ofenden a Dios y que son la causa de nuestra tragedia y la causa de nuestras angustias existenciales. Y después el cambio de conducta, comenzaron a adorar a Dios. Verso 16 dice, y el Señor no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. Dios los vio, después que ve la verdadera fe de ellos y ve verdadero arrepentimiento, Dios no soportó más la aflicción. A ver, parece que Dios estaba aguantando el sufrimiento de su pueblo. Él estaba sufriendo con ellos. Es que eso dice la Biblia. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, dice la Biblia. Lo cual es muy consolador, porque sé que mi Dios sufre conmigo. Cuando yo sufro, Él sufre conmigo. Cuando vos sufrís, tu Dios, tu Salvador, sufre con vos. Dios, por 18 años, en esta ocasión, estaba viendo sufrir a su pueblo y sufría con ellos. Y dice, el Señor no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. ¿Y qué hizo Dios? Los libró. Levantó a un juez, a un líder, los levantó. En este caso fue Jefté. Levantó a Jefté, que los liberó de los filisteos y de los amonitas. Ahora, cabe acá una pregunta. ¿Se contradice Dios? Porque, a ver, en el versículo 13 les dijo, no los voy a librar. Arréglense con sus dioses, arréglense con sus ídolos, que te salve tu novio, tu novia, tu proyecto, tu empresa, tu ser querido, tu ídolo, que te salve él. Ahora, Dios dice que los va a librar y de hecho los libró. ¿Cambia Dios? ¿Dios es cambiante en su opinión? ¿Se contradice Dios? No, no se contradice. En Dios no hay contradicción. En Dios, hasta ese momento saben que había una tensión. Una tensión. Te voy a explicar. La tensión de Dios. ¿Cuál es la tensión de Dios? Dios es justo, y si es justo, tiene que castigar al culpable. Porque también Dios es santo. No tolera el pecado. No tolera la violación de su ley, de su palabra. No la tolera. Dios es santo. Y Él es digno de ser honrado y respetado y obedecido. Cuando el ser humano no respeta, no obedece y no honra a Dios, va a pagar las consecuencias. Porque Dios es santo y es justo. No puede tratar como un inocente al culpable. Pero Dios ama al pecador. Ama al pecador. Dios es bueno con el pecador. Dios es paciente con el pecador. Y esa es la tensión que había en Dios. Por un lado, este pueblo merece desaparecer de la faz de la tierra, ser consumido por el fuego del cielo como fueron Sodoma y Gomorra. Merecen eso, pero a la vez Dios desea salvarlos y sufre con ellos. ¿Cómo se resolvió esa tensión? ¿Cómo Dios resolvió esa tensión? Dios resolvió esa tensión en la cruz del Calvario. Cuando Cristo, el Hijo de Dios, vino y entregó su cuerpo para llevar en su cuerpo el castigo por todos nuestros pecados. Entonces Cristo absorbe nuestra maldición, nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras inmundicias, nuestros peores pecados y nuestros secretos más vergonzosos. Cristo los absorbe en la cruz y Dios, en vez de castigarnos a nosotros, lo castiga a su Hijo Jesucristo. En esa muerte terrible, horrible en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que, habiendo Dios castigado al sustituto del pecador, porque Cristo allí fue nuestro sustituto, Él ocupó nuestro lugar, ahora Dios, en el nombre de su Hijo, ofrece a todo pecador que si se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en lo que Cristo hizo por él, Dios le perdona, le salva y lo hace parte de su familia, lo convierte en su hijo y en su hija. Ya dejamos de ser enemigos de Dios y ahora tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en la cruz se resolvió esa tensión. Conclusión, termino. La historia, ¿qué nos enseña entonces? La historia nos enseña cuáles son las consecuencias de no vivir para Dios. La humanidad ha vivido, hemos vivido y estamos viviendo nuestras vidas no para Dios, no amándolos,
no amándolo, perdón, no adorándolo y no sirviéndolo. Las naciones y sus gobernantes no viven para Dios, no aman a Dios, no obedecen a Dios, no lo adoran y no lo sirven. Y eso, gente, trae consecuencias. Y estas son las consecuencias y va a ser peor. El Apocalipsis nos cuenta y nos dice que va a ser peor. ¿Ok? Entonces, esta es la crisis que estamos teniendo, el problema que nosotros tenemos como humanidad. Es un problema de adoración. Estamos adorando a personas o a cosas equivocadas y no al Dios creador vivo y verdadero. Ahora, ¿por qué insistimos? Si nos está yendo tan mal, ¿por qué la humanidad insiste? ¿Por qué vos y yo insistimos en no vivir, en emperrarnos, en no querer vivir nuestras vidas para Dios? En no querer vivir para amarlo, adorarlo y servirlo. ¿Por qué insistimos? Si estamos viendo las consecuencias de vivir así. Bueno, mi tesis es que sufrimos de amnesia. ¿Qué es la amnesia? Bueno, es un hombre, un ejemplo, ¿no? Un hombre va manejando por la ruta 14, cerca de acá de Concordia, provincia de Entre Ríos, República de la Argentina, y de repente en una rotonda lo lleva por delante un camión. El buen hombre aparece 4 meses después, mejor dicho, 4 meses después se despierta en una clínica, en el hospital. Se despierta. Y dice, ¿qué hago acá? ¿Cómo llegué acá? ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿A qué me dedico? O sea, él no sabe ni quién es, no sabe para qué vive, de qué vive, no sabe quién era, no sabe quién es su familia, perdió la memoria. Está perdido en el mundo, totalmente perdido en el mundo. Eso sucede, se llama amnesia. Entonces los médicos, los doctores lo pueden ayudar para que él vaya de a poco recuperando la memoria, y así como cuando recupera la memoria, recupera el sentido de su vida, la razón de su vida, la razón de su existencia. Ah, yo soy fulano, esta es mi esposa, estos son mis hijos, este es mi trabajo, esto es lo que yo hago, soy carpintero, yo hago esto, y ahí su vida, ok, ahí todo se acomoda y su vida tiene sentido. Pero cuando está en la crisis de la amnesia, su vida no tiene sentido porque perdió su identidad, perdió su memoria. Bueno, la humanidad entera y la iglesia de Cristo, la iglesia, hemos perdido la memoria. Particularmente la iglesia, es triste, esta es la realidad, hemos perdido la memoria. Ya no nos vemos como la iglesia como la heredera de una historia de 2000 años de cristianismo. Nosotros, si no cambia la situación, vamos a ser la primera generación de cristianos en 2020 años que aceptamos con gusto la prohibición de adorar a Dios. Triste, pero real. Vamos a ser la primera generación en 2000 años de cristianismo, 2000 años de historia de la iglesia, que aceptamos con gusto que nuestros pastores y nuestros predicadores no nos hablen la palabra de Dios en la casa de Dios. Lo aceptamos, lo estamos aceptando pasivamente y con gusto. Porque parece que no es importante. No es prioridad. Y las consecuencias de esto van a ser dolorosas y tristes en términos personales y en términos congregacionales, de comunidad en la iglesia. El mundo ha vivido así su vida durante 6000 años y así le va, y así está. Si la iglesia vive así, sin que Dios sea su centro, sin amarle, servirle y adorarle, ¿qué nos espera a los creyentes? ¿Qué le espera a la iglesia de Cristo de esta generación? Obviamente la iglesia seguirá existiendo porque Cristo la cuida, la guarda y edifica su iglesia. No fue destruida en 2000 años, no va a ser destruida ahora, pero esta generación se puede perder porque nosotros nos estamos negando a vivir nuestras vidas haciendo de Dios el centro y a su palabra lo que gobierne nuestras vidas. Ahora, ¿cómo nos curamos de este mal? ¿Cómo nos curamos de la amnesia? Bueno, tenemos que volver al vademecum del fabricante, del doctor principal, del creador del ser humano, de nosotros, de la humanidad entera. El manual del fabricante, dicen algunos, me refiero a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Salmo 95, verso 1 al 7. Vengan, vengan, dice la Biblia.
Vengan, cantemos con júbilo al Señor. Aclamemos a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante Él con acción de gracias. Eso tenemos que hacer. Aclamémosle con cánticos, porque el Señor es el gran Dios. Razón suficiente, motivo suficiente. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque Él es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses, sobre todos nuestros ídolos. En sus manos están los abismos de la tierra. Suyos son las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo. Con sus manos formó la tierra firme. Él es el Creador que merece adoración. Vengan, vengan, dice la palabra de Dios. Postrémonos reverentes. Doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Él y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos una ovejas. Somos sus ovejas bajo su cuidado. Esta expresión del Salmo que dice vengan, vengan, me hace acordar a la invitación del Señor Jesucristo. A todos los que están cansados y cargados, vengan a mí, yo los haré descansar. A los que están sedientos, vengan a mí, porque el que bebe del agua que yo le daré, el agua de la vida eterna, no tendrá sed jamás. Y después dice, vengan a mí, el que a mí viene, yo no lo voy a echar fuera. Cierro totalmente con esto. El catecismo, el Salmo sigue diciendo esto. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Si Dios te está hablando, no endurezcas tu corazón a la palabra de Dios. El corazón se endurece, se seca, y cuanto más se seca, más se endurece, más nos alejamos del Señor Jesucristo. El Catecismo de Westminster contesta a esta pregunta, ¿cuál es el propósito del hombre? La contesta de esta manera. ¿Cuál es el propósito del hombre? Respuesta. El propósito del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Fuera de esto, tu vida jamás tendrá sentido. Tu existencia no tendrá razón de ser. No importa lo que busques para satisfacer tu vida, no importa qué ídolo adores, ni cómo se llame tu ídolo, ni qué espectacular luzca, parezca tu ídolo. Fuera de vivir la vida glorificando a Dios y disfrutarlo a Él para siempre, la vida no tiene sentido y seguiremos perdidos y sufriendo las consecuencias de vivir de esa manera. Deja tus ídolos y entregale tu vida a Jesucristo y empezá a amarlo, adorarlo y servirlo solamente a Él, porque esa es la razón por la que estás vivo, la razón por la que me estás mirando y escuchando esta noche. Pensalo. Que Dios te bendiga mucho. Compartí este video. Quizás muchos de tus contactos o algunos, pocos, necesiten escuchar este mensaje. Dios te bendiga. Hasta nuestro próximo encuentro. Chao.